Descubre en 20 minutos el milagro profético que cambiará tu vida para siempre. Miguel, un joven de 26 años que vive en un pequeño pueblo a las afueras de Ciudad de México, se enfrenta a una tempestad emocional. Su madre, su única familia, ha recibido el fatídico diagnóstico de los médicos, desahuciada. Cada domingo, el eco de las oraciones en la iglesia reúne a la comunidad en un grito de esperanza, donde la fe se entrelaza con cada súplica al cielo. Sin embargo, mientras la enfermedad de su madre avanza, la fe de Miguel empieza a tambalear. En un domingo particularmente sombrío, el sacerdote del pueblo, conocido por sus visiones proféticas, se acerca a él. Tu madre sanará por la fe de los justos y la oración de su hijo, le dice con una voz profunda que retumba en su corazón. Las palabras lo llenan de alegría, pero también de miedo. ¿Acaso su fe será suficiente? A su alrededor, murmullos de incredulidad resuenan. Algunos vecinos, preocupados, no creen en milagros, dejando a Miguel en una encrucijada entre la esperanza y la desesperación. Los ecos de oración surgen por todo el pueblo. Las calles, antes silenciosas, ahora se inundan de peticiones a la Virgen de Guadalupe, su patrona sagrada. Miguel, decidido a fortalecer esa fe colectiva, decide organizar una vigilia de oración en la plaza central. Al caer la noche, las estrellas brillan con una intensidad especial, como si el cielo estuviera consciente del clamor de aquellos que buscan un milagro. Miguel se sienta sobre las frías losas, sus manos entrelazadas, la brisa suave acariciando su rostro mientras su corazón anhela un rayo de esperanza. En ese momento de introspección, una anciana del pueblo se le acerca. Sus ojos, llenos de sabiduría, recuerdan el poder de una tradición olvidada. Pide como lo hacían nuestros abuelos, cuando las tormentas amenazaban, le sugiere. Con la fragilidad de su alma, Miguel se arrodilla esa noche en su habitación. Señor, no solo te pido por la sanación de mi madre. Te imploro por la unidad de nuestra comunidad, para que juntos experimentemos tu milagro, clama con fervor. La humildad de su petición resuena en los muros de su hogar. De repente, la habitación se llena de una luz brillante y deslumbrante, un destello que lo deja sin aliento. En ese momento sagrado, siente la presencia de sus ancestros, quienes también elevan sus oraciones. La luz desaparece tan rápidamente como vino, dejando en su interior una mezcla de paz y confusión. ¿Era eso un signo? ¿Un comunicado divino de que la sanación estaba cerca? Sus pensamientos son un torbellino. La noticia de la experiencia ilumina al pueblo, y las almas comienzan a murmurar, impulsadas por un renovado fervor. La luz de Miguel se convierte en un megáfono de fe, pero algunos siguen escépticos. Eso no es suficiente contra el diagnóstico médico, escuchan comentar a espaldas de Miguel. En el fondo, la lucha interna crece, enfrentando su fe contra el mundo que parece moverse en contra. Mientras el sol comienza a asomarse por el horizonte, la pregunta queda suspendida en el aire: ¿será este el puente hacia un milagro, o solo un sueño pasajero que se desvanecerá? La respuesta está aún por descubrirse. Miguel se despertó esa mañana sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad que le oprimía el pecho. La luz del sol penetraba por la ventana, iluminando el pequeño cuarto donde había tenido su revelación. A medida que organizaba su mente, recordó el rostro ansioso de su madre durante la última visita al médico. Ella había sonreído, pero en sus ojos había un destello de miedo que parecía atravesar su alma. Decidido, se vistió y salió de casa, sintiendo el frescor de la mañana en su rostro. Las calles del pueblo ya estaban llenas de vida. Los niños corrían, los comerciantes abrían sus puertas y algunos ancianos se sentaban en sus puertas para disfrutar del día. Todo parecía estar en calma, pero dentro de Miguel, una tormenta emocional rugía. Se dirigió hacia la iglesia, el corazón latiendo al compás de sus pensamientos. La vigilia de oración que había organizado la noche anterior había reunido a un número considerable de personas. La comunidad había respondido a su llamado, y eso le daba fuerza. Sin embargo, aún sentía esa sombra de duda sobre si todo ese fervor sería suficiente. ¿Qué pasaría si al final no ocurría el milagro que todos anhelaban? Al entrar a la iglesia, la sensación de paz lo envolvió. Las velas encendidas llenaban el aire de un aroma sagrado. Se sentó en un banco y cerró los ojos, inhalando la tranquilidad del lugar. Señor, comenzó a murmurar, te pido que me guíes. Ayúdame a ser un faro de fe para mi madre y para nuestra comunidad. Fortalece mi corazón. Cuando Miguel abrió los ojos, vio a algunas personas en la iglesia que parecía que necesitaban más ayuda que él.
Recordó la enseñanza de la anciana sobre cómo sus abuelos habían encontrado consuelo en el servicio a los demás. Reflexionando sobre esto, se levantó y se dirigió a donde estaba la familia de su amigo Juan, cuya madre también había estado enferma. «Hola, ¿cómo están?», preguntó, viendo la plácida desesperación en sus rostros. Le ofreció palabras de aliento, y pronto, una pequeña conversación sobre las esperanzas y temores de la enfermedad se desató. El compartir sus experiencias con Juan y su familia llenó un vacío que Miguel no sabía que tenía. La empatía y el amor comenzaron a tejer un lazo entre ellos, eran los murmullos de fe que se estaban formando en el pueblo. Por cada palabra de esperanza que intercambiaban, sentía como si su fe se entrelazara con la de ellos, creando un gran tejido de unidad que lo envolvía. Al finalizar la charla, Miguel se despidió y sintió que una luz interior brillaba más intensamente. Caminó hacia la plaza, donde la vigilia de oración comenzaría esa misma noche. Se prometió a sí mismo que no permitiría que la duda lo alejara de la energía colectiva que había estado surgiendo. La comunidad necesitaba ese impulso, y él estaba decidido a ser el catalizador. La jornada continuó y mientras el sol comenzaba a ocultarse, Miguel sintió una certeza renovada. La oración de muchos podría cambiar el rumbo de las cosas. En el fondo de su corazón, vibraba una convicción: Dios está escuchando. Mientras las primeras lágrimas de agradecimiento comenzaron a brotar en sus ojos, comprendió que su historia no solo giraba en torno a su madre, sino también a la comunidad que lo había rodeado siempre. El ambiente en la plaza iba tomando forma, unos a uno, los vecinos acudían. En el horizonte se perfilaba la noche de esperanza, pero, de repente, un misterioso estruendo a lo lejos hizo que todos giraran la mirada. ¿Qué vendría ahora? ¿Sería un signo divino, o tal vez una prueba más? Las dudas regresaron. Lo que Miguel no sabía era que esa noche los cielos estaban preparados para revelar algo asombroso, algo que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de todos en el pueblo. La plaza se había inundado de murmullos y miradas curiosas. El estruendo resonaba más fuerte, como el sonido de un trueno en un día despejado. Miguel sintió que su corazón latía con más fuerza. La incertidumbre se apoderaba de la atmósfera, y los rostros de sus vecinos reflejaban una mezcla de temor y expectativa. ¿Qué será eso?, preguntó una mujer mayor con voz entrecortada. La gente comenzó a inquietarse, mirando hacia la dirección de donde provenía el ruido. Miguel respiró hondo y, como si un destello de valor se encendiera dentro de él, decidió avanzar. Se dirigió hacia el grupo que se arremolinaba en el borde de la plaza. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con un viejo tambor de guerra de madera, olvidado hacía años en un rincón del parque. En ese mismo instante, una figura apareció. Era el anciano del pueblo, el sabio que había compartido tantas historias y leyendas. «Hermanos. Hermanas. Escuchen». Su voz era fuerte y resonante, atravesando los corazones de todos. El sonido del tambor no es un mero eco del pasado, sino un llamado a la fe, un llamado a despertar lo que llevamos dentro. Miguel se sintió atraído por sus palabras. Esa noche era especialmente importante, no solo por la vigilia de oración, sino por el eco de tantos anhelos que se estaban levantando. En su interior, una chispa de esperanza se encendió. Quizás sea el momento de recordar el poder de la comunidad de la unidad, pensó. Las luces de las velas comenzaron a brillar con más intensidad, mientras la gente se reunía alrededor del anciano. «Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo grande», continuó él. «Dediquemos este momento a la oración, a la fuerza de nuestra fe colectiva». Miguel vio cómo las manos de sus vecinos se unían, como corazones se alineaban en un mismo propósito. Era un momento sagrado, donde la ansiedad se convertía en esperanza. Esa unión, ese lazo divino, no solo les ofrecía consuelo, sino que parecía abrir una puerta hacia lo desconocido. Mientras la gente comenzaba a formar un círculo, Miguel sintió que algo muy poderoso había comenzado a suceder. «Pidamos por sanación», sugirió, y la multitud asintió, susurrando en un coro de fe. Al unísono, elevaron sus voces al cielo, cada uno entregando sus más profundos anhelos y temores. Miguel cerró los ojos, dejando que las palabras fluyeran desde lo más profundo de su ser. En ese momento, nada parecía importante más que el presente y la conexión espiritual que les unía. De repente, un brillo envolvió la plaza. No era solo la luz de las velas, era como si las estrellas mismas estuvieran descendiendo a su alrededor. Los murmullos se transformaron en un clamor unánime, una energía vibrante que parecía tocar el alma de cada uno presente. El anciano sonrió, sus ojos resplandecían, pero de pronto, Miguel sintió un cambio en el ambiente.
Una energía extraña parecía moverse entre la multitud. La atmósfera estaba cargada de expectativas y de un milagro inminente. Este es el momento, resonó el anciano, el momento que nos recuerda que en medio de la oscuridad, Dios manifiesta su luz con el corazón latiendo con fuerza y un sentimiento de anticipación palpitante. Miguel se preguntó, ¿sería esta la noche que cambiaría todo? El inicio de lo que hemos estado esperando. Las preguntas giraban en su mente, pero una certeza profunda lo abrazó. Cuando las almas se unen en fe, cosas maravillosas pueden suceder. Mientras la plaza vibraba en un clamor de oración, algo inesperado estaba por revelarse, y un nuevo camino se dibujaba en el horizonte de sus vidas, pero ¿sería un camino de luz, o de prueba? La respuesta debía llegar en el momento adecuado, y Miguel estaba listo para recibirla. El aire en la plaza se tornó espeso, como un manto sagrado que abrazaba a cada uno de los presentes. Las palabras del anciano reverberaban en los corazones, formando un eco profundo de esperanza. Los ojos de Miguel brillaban con la luz de las velas, y su mente corría entre visiones de un futuro transformador. Con cada latido, el tambor resonaba, como si marcara el compás del destino que se estaba develando. Fe. Esperanza. Amor. El anciano levantó sus manos, gesticulando como si estuviese invocando algo inmenso. La multitud, ahora conectada a través de ese hilo invisible de fervor, replicaba sus palabras. Era una sinfonía de voces que se entrelazaban en la noche, cada palabra lanzada al cielo como una ofrenda. Miguel desvió su mirada hacia los rostros a su alrededor. Algunos lloraban, otros sonreían con una alegría que brotaba de adentro. Había un niño pequeño, con su cabeza recostada en el hombro de su madre. La fe de esa comunidad se palpaba, se podía casi tocar. ¿Cómo era posible que un simple tambor y las palabras de un anciano pudieran crear tanto? Se preguntó si la magia del momento podría rescatar a aquellos que llevaban el peso de años de sufrimiento. El anciano dio un paso al frente, y en su voz había una autoridad que parecía provenir de una fuente divina. Dios está aquí, hermanos. Hoy es el día de tu sanación, de tu transformación. Este tambor no solo llama a nuestra fe, sino que es un portal al poder de nuestro Creador. Una sacudida recorrió la plaza, y Miguel sintió que su corazón se llenaba de un amor incondicional. ¿Podría ser esta la respuesta que he buscado? Se preguntó. La vida del pueblo había estado marcada por luchas y dificultades, pero en ese momento, sintió que todo podía cambiar. La atmósfera pareció vibrar con una energía palpable. La luz de las velas se intensificó y el aire estaba impregnado de posibilidades. Las manos se alzaban hacia el cielo como si las almas, en su búsqueda de conexión, reclamaran su lugar en la historia. Las vidas que habían sido arrastradas por la rutina y la desilusión ahora parecían reflejar una esperanza renovada. Un milagro está a punto de suceder, proclamó el anciano. Estén listos para recibirlo. Pero para abrirse a este regalo, deben estar dispuestos a dejar ir el miedo y abrazar la luz. Miguel sintió que su pecho ardía. Algo dentro se removía. Las luces brillantes que iluminaban la plaza no eran solo el reflejo de las velas, eran las luces de los corazones rejuvenecidos. Un trueno lejano resonó en el horizonte, igual que en sus corazones. Una presencia divina parecía aproximarse, como un suave susurro en el viento que llamaba a cada uno de ellos por su nombre. Y en ese hilo de conexión, quedaba la promesa de un nuevo principio. Hoy, en esta noche sagrada, dijo el anciano, dejen que sus oraciones fluyan como ríos, que su fe sea el agua que nutre nuestras raíces. La comunidad es un reflejo de la bondad de Dios, juntos somos más fuertes. Miguel, sintiéndose radicalmente vivo, levantó sus manos también. Era el momento en que todo podía transformarse, en que cada lágrima se podía convertir en un testimonio de fe. Dios, aquí estoy, murmuró, listo para lo que venga, y una voz interior lo impulsó a preguntar, ¿qué milagro está por revelarse esta noche? ¿Podría ser que la respuesta a mis anhelos más profundos está al alcance de la mano? La plaza vibraba con una energía celestial que parecía augurar una revelación. Miguel cerró los ojos, esperando el eco de una respuesta. Pero la luz, el amor, y el misterio permanecerían en el aire, dejando un suspenso encantador en el corazón de todos. ¿Estaban preparados para unirse al viaje, un camino que los llevaría al verdadero propósito de sus vidas? El silencio se hizo en la plaza, como si el mismo universo contuviera la respiración ante la inminente revelación. La atmósfera se sentía cargada de expectativas, cada latido del tambor resonaba como un llamado ancestral. La multitud, aún con las manos alzadas, miraba hacia el anciano,
quien parecía estar en comunión con algo que trascendía la comprensión humana. Miguel sentía que su corazón vibraba en sintonía con el tambor. Cada golpe era un recordatorio, una invitación a abrirse a lo desconocido. ¿Qué hay más allá de este momento?, se preguntaba, sintiendo un anhelo profundo. En su interior, una llama de esperanza danzaba, y todo el peso que había llevado parecía disiparse, como la niebla al amanecer. De repente, el anciano habló de nuevo, su voz resonando con una claridad divina. Hermanos, Dios nos llama a ser instrumentos de su paz. A veces, el milagro que tanto anhelamos reside en el acto de dar. En el amor que compartimos, en la sonrisa que ofrecemos. Hoy, los invito a mirar en sus corazones y a encontrar ese amor que puede cambiar vidas. Las palabras calaban hondo. Miguel comprendió que el milagro no solo era una respuesta a sus oraciones, sino que también era una manda, ser un canal de amor y esperanza. Se observó a sí mismo, la lucha interna entre el deseo de recibir y la necesidad de entregar. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Cómo puedo ser luz para otros? Reflexionó. El anciano continuó, la transformación comienza con el acto de desprenderse. A veces, hay que dejar ir lo que nos pesa, lo que nos ata, para abrazar el nuevo camino que Dios ha preparado para nosotros. Las lágrimas de algunos en la multitud comenzaron a fluir, y con ellas, un entendimiento compartido. Todos llevaban cargas, historias de dolor, de lucha, pero estaban allí, juntos. Miguel sintió un impulso, una urgencia dentro de su ser. Se acercó a un grupo de ancianos que, con rostros marcados por el tiempo, observaban con admiración. Se acercó a uno en particular, cuyo semblante reflejaba una sabiduría serena. ¿Podría contarme su historia? Quiero escuchar, quiero aprender, le dijo con humildad. El anciano sonrió, y una chispa de luz pareció brillar en sus ojos. Muchacho, la historia más poderosa es la que llevamos dentro. Cada uno de nosotros es un testimonio de la gracia de Dios. Escucha, y descubrirás que en las necesidades de otros está la respuesta a las tuyas. La conversación fluyó, y el aire se llenó de relatos entrelazados de superación, generosidad y amor. Miguel comenzó a entender que su búsqueda no solo era por un milagro personal, sino por ser parte de algo mucho más grande. Fue entonces cuando sintió como su pecho se expandía, y en su interior crecía un fuerte deseo de servir, de ser luz en las vidas de los demás. Mientras la velada continuaba, Miguel se sintió lleno de un fervor renovado y decidió que haría algo diferente. Se dirigió a la multitud. Hermanos, si abrazamos la luz y el amor, podemos transformar nuestras comunidades. ¿Quién está dispuesto a dar un paso adelante, a compartir una sonrisa, a hacer algo bueno por alguien hoy? El eco de su voz traspasó la noche. Uno a uno, los presentes comenzaron a levantarse, dejando atrás sus miedos y dudas, dispuestos a ser agentes de amor. Un nuevo ritmo comenzó a surgir, como un canto de esperanza en donde cada persona fundamentaba su voz en la de los demás. La plaza vibraba de nuevo, esta vez con un fervor de unidad impresionante. Miguel miró hacia el cielo y, en ese momento de conexión, comprendió que el verdadero milagro era haber sembrado en sus corazones el deseo de dar. ¿Y si este es solo el principio?, pensó con emoción. El anciano extendió sus manos y la multitud lo siguió. El camino no termina aquí, amigos. Este es solo el primer paso. Hay más preparación, más revelaciones que nos esperan. ¿Están listos para cruzar el umbral hacia lo desconocido? La respuesta fue un grito de júbilo, y todos sintieron que estaban viviendo una esfera de amor, donde cada uno se convertiría en un faro para el diverso mar de vidas a su alrededor. Pero aún había algo más en el aire, un misterio latente que prometía más revelaciones y un propósito divino en sus corazones que más les esperaba en este viaje, y cómo cambiarían sus vidas para siempre. La plaza brillaba con una luz vibrante mientras el anciano, con sus ojos centelleantes, observaba a la multitud que había respondido a su llamado. Este lugar, que antes era solo una explanada, se había transformado en un recinto sagrado, donde el amor y la esperanza se entrelazaban como luces danzantes en la oscuridad. Miguel se sentía nuevo, como si hubiese despertado de un profundo sueño. Las palabras que había escuchado resonaban en su mente, como un eco divino. Cada uno de nosotros tiene un llamado, pensó, sintiendo que había encontrado un sentido en medio de la confusión. La incertidumbre que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por un ardiente deseo de actuar. Con la mano en su corazón, Miguel miró a su alrededor. Vio rostros iluminados, algunas lágrimas caían, pero eran lágrimas de liberación. ¿Cómo podía ser que la simple decisión de amar y dar había despertado tanto en todos ellos? Atravesando ese instante sagrado,
Comprendió que en el compartir hay una conexión profunda y espiritual, la unión de almas dispuestas a florecer. El anciano, sintetizando la energía que había creado, levantó su voz: hermano y hermana. Este es el momento de salir de las sombras. ¿Qué cargas llevarás contigo hacia adelante? Lo que sueltas puede ser el ancla para un nuevo amanecer. Permite que la luz entre en tu vida, porque hoy somos semillas de un cambio. Miguel sintió su pecho cálido, y de pronto se dio cuenta, se habían formado pequeños grupos dentro de la multitud. Algunos conversaban, otros se abrazaban, mientras otros compartían las historias que nunca habían contado. El poder de la comunidad se hacía palpable. Era un milagro que se tejía entre las almas presentes, un acto de fe colectivo, y en ese instante, un pensamiento distintivo cruzó por su mente: esto es lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, un lugar donde cada miembro puede ser sanador, consuelo, luz y esperanza. Hizo un movimiento hacia un grupo de personas que se habían unido, su corazón palpitaba por el deseo de compartir no solo su historia, sino también su fe. Si estamos aquí ahora, es porque Dios quiere usarnos. ¿Cómo pueden nuestros talentos, nuestras historias, ser una bendición para otros?, preguntó Miguel, sintiendo que su voz se alzaba con cada palabra. A medida que sus compañeros lo escuchaban, comenzaron a reflexionar, los ojos se iluminaban. Una mujer del grupo, con lágrimas en los ojos, compartió su lucha con la soledad, el dolor de las pérdidas. He estado buscando respuestas, buscando a alguien que me escuche, dijo con voz quebrantada. Miguel le sonrió, acercándose a ella. A veces, solo necesitamos ser vistos y escuchados. Nos sanamos los unos a los otros al compartir nuestras penas y nuestras alegrías. Con cada nuevo relato, cada nuevo gesto de cariño, la atmósfera se volvía más cálida. Miguel se sintió un poco más fuerte, un poco más conectado a su propósito. Era un torrente de amor desbordante, una ola de luz que sacudía la plaza. Al observar la transformación a su alrededor, el anciano levantó nuevamente sus manos. Milagros son respuestas adecuadas a necesidades profundas. Y hoy, amigos, hemos comenzado a desbordar un río de amor que solo crecerá. Pero hay más, algo está por revelarse. Las palabras del anciano reverberaron en el aire, como un susurro que llenaba de anticipación los corazones. Desde lo profundo de sus corazones, todos sintieron que estaban al borde de algo extraordinario. Algo que podría cambiar la trayectoria de sus vidas. La tarde iba cediendo al anochecer, ilustrando todo con un dorado sutil, mientras el anciano continuaba: el camino es largo, pero ya hemos comenzado. Lo que se avecina se siente como un viento suave, llevando la promesa de un nuevo amanecer. ¿Están listos para lo que viene? Y así, mientras todos contenían la respiración, Miguel se preguntaba a sí mismo: ¿qué será ese misterio que está a punto de revelarse? ¿Cuál será el próximo paso en este viaje de esperanza y redención? El viento acariciaba la plaza, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda y promesas de renovación. Las sombras comenzaban a alargarse, mientras la emoción en el aire se pulsaba al compás de los corazones que latían fuerte, en un solo ritmo. Miguel sentía que, aunque el anochecer se acercaba, una luz interior iluminaba su camino, un camino que empezaba a vislumbrarse ante el del anciano. Con su voz profunda y serena, habló de nuevo: la vida es como un río, y a veces debemos dejar que las corrientes nos guíen. Pero, hermanos, hay momentos en los que necesitamos hacer una pausa, escuchar y discernir hacia dónde nos lleva la corriente. Venid, permanezcamos un instante en silencio y permitamos que Dios nos hable. Las palabras penetraron los corazones de los presentes y, con devoción, la multitud se sumió en un profundo silencio. Era un momento de reflexión, un instante de conexión con lo divino. Miguel cerró los ojos y respiró profundamente. Se sintió transportado a un lugar donde las preocupaciones se desvanecían. En ese silencio, comenzó a visualizar el futuro con claridad, un futuro lleno de propósito. De repente, una voz suave y cálida surgió de su interior. No temas. Cada paso que tomes hacia adelante será guiado por mi luz. Tú eres parte de este milagro. Era como si el universo entero se alineara para revelarle su misión. A su alrededor, otros también parecían haber recibido esa chispa divina. Algunos levantaban las manos hacia el cielo, otros se abrazaban, compartiendo un entendimiento tácito de que algo grande estaba por suceder. El anciano, al ver las reacciones de la comunidad, sonrió con satisfacción. ¿Sienten eso? Es la presencia del Espíritu que nos abraza. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar.
Cada historia, cada lágrima, cada risa, son parte de este hermoso tapiz que estamos tejiendo juntos. Miguel sintió que las palabras del anciano eran como un bálsamo para su alma. Estamos juntos en esto, pensó, observando cómo las manos tomaban formas entrelazadas en la gente, creando un círculo de amor y apoyo. No eran solo individuos, eran un cuerpo, un colectivo que se levantaba con un mismo propósito. Les invito a que se pongan de pie, dijo el anciano, mientras extendía los brazos. Que este gozo llene sus corazones y sus voces se eleven. Canten juntos, que el cielo escuche. Que nuestra alabanza sea como un canto de libertad que desgarra las cadenas. Con un sentimiento de euforia que jamás había experimentado, Miguel se unió al coro que brotaba a su alrededor. Las notas vibrantes resonaban en cada rincón de la plaza. ¡Aleluya! Gritaban algunos, otros susurraban oraciones llenas de gratitud. Era un canto que parecía ascender como una ofrenda a lo alto, entrelazado con el viento que danzaba alegre. Cuando la música se desvaneció, un murmullo cauteloso comenzó a correr por el grupo, un testimonio de experiencias compartidas, de milagros experimentados, y en ese instante, Miguel se dio cuenta de que cada uno de ellos tenía una historia que contar, un poder que liberar. ¿Estamos dispuestos a compartir lo que hemos recibido aquí hoy?, preguntó el anciano, observando las reacciones en los rostros expectantes. Algunos enfrentaron el desafío con temor, otros con entusiasmo. Pero lo que comenzó como un grupo heterogéneo, se había transformado en una familia unida por la fe. Hoy, hemos comenzado a activar el poder que tenemos, continuó el anciano con firmeza. Pero lo que Dios no ha revelado aún, será el milagro que cambiará nuestras vidas para siempre. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, sus ojos se abrieron como platos. Las palabras estaban cargadas de una promesa tangible. ¿Qué milagro es este del que habla? ¿Cómo puede ser que cada uno de nosotros se convierta en un instrumento de esa transformación? Así, mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo, Miguel comprendía que la noche apenas comenzaba. Una expectativa fresca se respiraba en el aire. Estamos a punto de descubrir algo inédito, reflexionó mientras una pregunta se asentaba en su corazón. ¿Cuál será el gran milagro que Dios tiene reservado para nosotros? Miguel sintió como el eco de las palabras del anciano se quedaba resonando en su corazón. Las manos de sus compañeros todavía se aferraban unas a otras, y la unidad en el círculo era palpable. Un fuego de anticipación abrazaba cada rincón de la plaza, como si la misma tierra esperara la revelación de lo que estaba por venir. ¿Qué es lo que Dios tiene reservado para nosotros?, se preguntaba una y otra vez. Cada rostro a su alrededor reflejaba sus propios dilemas y esperanzas, un microcosmos de anhelos y sueños. Pronto, el anciano los llevó de regreso a la realidad. Con la mirada fija en ellos, habló con autoridad. Hermanos y hermanas, la transformación no comienza en el exterior, sino en el interior. Hoy es el momento de abrir nuestros corazones, de dejar que la luz de Dios entre y purifique cada rincón que haya estado en sombras. Solo al permitirle actuar dentro de nosotros, podremos ver el verdadero poder del milagro. Miguel sintió que esas palabras desgarraban las capas de dudas que se habían formado en su ser. Era hora de tomar riesgo. En ese instante comprendió que no podía aferrarse al miedo. Se obligó a bajar la mirada hacia sus propias manos. ¿Qué puedo ofrecer al mundo? ¿Cómo puedo ser parte de ese milagro?, se cuestionó. Sin embargo, en su pecho, una chispa de valentía comenzó a crecer. Se dio cuenta de que su historia tenía valor. Miró a su alrededor, a los rostros que lo rodeaban, y se sintió inspirado a compartir su vida, sus experiencias y su testimonio. Con voz temblorosa pero decidida, levantó la mano. Yo quiero compartir. En mi vida hay pequeñas victorias, y aunque a veces siento que estoy lejos del propósito, he visto a Dios obrar en mí. He sentido su amor y su guía, incluso cuando todo parecía oscuro. Tal vez mi historia no sea perfecta, pero es mía, y es un testimonio de su fidelidad. Cuando sus palabras atravesaron el aire, una atmósfera de unión se desató. Algunos comenzaron a reaccionar, varios se levantaron, resonando con la sinceridad de Miguel. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, se atrevió a hablar. Yo también quiero contar cómo Dios me sanó de una enfermedad que me había atormentado durante años. Y cómo, cuando perdí la esperanza, Él me susurró al oído, dándome aliento y renovando mis fuerzas. Así, las historias comenzaron a fluir, como un río desbordado.
Cada experiencia compartida era una pieza del gran rompecabezas que Dios estaba armando. Miguel se sintió más ligero, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Comprendió que, al abrirse, no solo liberaba sus propias cargas, sino que también alentaba a otros a hacer lo mismo. El anciano sonreía, observando cómo la comunidad comenzaba a brillar con luz propia. Esto es lo que sucede cuando hablamos desde el corazón, proclamó. Dios siempre usa nuestras debilidades para manifestar su gloria. Hoy, han comenzado el viaje de transformación. No solo recibirán bendiciones, sino que se convertirán en bendiciones para otros. El aire estaba impregnado de una energía vibrante. Mientras las historias continuaban salpicando de emoción y fe, Miguel sintió que una conexión divina lo unía con cada persona presente. Era un recordatorio tangible de que el amor de Dios nunca falla, que la comunidad era un regalo. De repente, un estruendo de viento pareció barrer la plaza. Miguel miró hacia arriba y vio cómo las estrellas centelleaban aún más intensamente. ¿Qué más nos depara esta noche?, pensó con asombro, su corazón latiendo con anticipación. La voz del anciano rompió sus pensamientos. Hay un milagro que está por suceder, y su revelación nos tocará a todos. ¿Se atreverán a seguir adelante? El momento de la intervención divina se acerca y cada uno de ustedes será parte de ello. Las palabras resonaban con un poder inesperado. ¿Qué será este milagro?, se preguntó Miguel. La noche aún estaba joven, y el cielo parecía estar a punto de abrirse. La inquietud crecía en su interior, dejando a todos con una sola pregunta: ¿estarán listos para experimentarla? ¿Manifestación de lo divino? El viento continuaba danzando entre los árboles, trayendo consigo el suave murmullo de las hojas. El anciano hizo una pausa, como si esperara que la atmósfera cargada de fe absorbiera sus palabras. Miguel sintió que cada latido de su corazón retumbaba con fuerza, empujando su deseo de saber más. Hoy, ustedes están siendo preparados para lo que vendrá. Un cambio de época, un camino evidentemente nuevo, dijo el anciano, su voz resonando en los corazones presentes. Cada uno de ustedes tiene un papel clave en esta transformación, y es hora de dar un paso adelante en la fe. Miguel miró a su alrededor. Las miradas de sus amigos revelaban asombro y expectativa, sus corazones latían al unísono. La mujer que había compartido su sanación extendió su mano hacia él, como un apoyo silencioso. Miguel tomó una respiración profunda. La emoción lo invadía y, sin pensarlo, se sintió impulsado a hablar de nuevo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, su voz resonando con una mezcla de temor y valor. ¿Cómo podemos ser parte de lo que Dios está haciendo aquí y ahora? El anciano sonrió, como si escuchara la pregunta sincera que provenía del alma. Todo comienza con la disposición de su corazón. Comencemos por confiar en que lo que Dios quiere hacer en este momento es grande. Pero también necesitamos estar dispuestos a dejar lo que nos pesa. Suelte esos miedos, esos resentimientos. Cada uno de nosotros ha venido aquí cargando algo. ¿Qué tal si tomamos un momento para entregar esas cargas al Creador? Una brisa nueva sopló, envolviendo a los presentes en un suave abrazo. Miguel sintió las ansias de liberar aquello que lo oprimía. Todo lo que he guardado, pensó, desde las inseguridades hasta el dolor. Necesito dejarlo ir. Con este pensamiento, miro hacia el cielo estrellado y con fe susurró en su corazón: Señor, aquí estoy. Te entrego mi carga. A su alrededor, otros comenzaron a hacer lo mismo. Uno por uno, levantaban sus manos al cielo, cada gesto una ofrenda, una liberación. Miguel vio lágrimas brotar de ojos que antes parecían apagados. Una fe renovada comenzaba a abrirse como flores al amanecer. Pronto, los murmullos fueron sustituidos por cantos suaves que se entrelazaban en melodías de esperanza. El anciano levantó su voz, más fuerte, proclamando: este es el inicio del milagro. Cuando cada uno de ustedes se decide a abrirse, Dios puede hacer maravillas. Recuerden esto: lo que se entregue antes de este instante, será transformado en algo glorioso. Él no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. El fuego en Miguel se encendió aún más. El deseo de ver lo invisible volverse realidad se intensificaba. Miró a sus compañeros y vio sus rostros iluminados por la fe. ¿Qué pasará si realmente sucede algo milagroso?, pensó, sintiendo que las posibilidades eran infinitas. El anciano, al ver la transformación en los rostros, anunció: en unos momentos, invocaremos su presencia con el poder de nuestra fe.
Prepárense. Lo que está por venir cambiará el rumbo de sus vidas y de esta comunidad. Miguel sentía un escalofrío en su piel. ¿Qué milagro está a punto de manifestarse? Su mente no dejaba de cuestionar. La expectativa crecía y el aire parecía vibrar con una energía inusual. ¿Estamos preparados para abrirnos a lo desconocido, hermanos?, preguntó el anciano, con la convicción de un guía nato. La respuesta en los corazones de todos fue unánime. Se sentían listos, pero ¿realmente estaban preparados para lo que estaba por venir? La noche prometía ser inolvidable, y Miguel no podía dejar de preguntarse, ¿qué intervención divina marcará este momento? La vigilia de oración había alcanzado su punto culminante. La plaza, iluminada por las velas y la fe latente de cada corazón presente, vibraba con una energía palpable. Miguel, sintiendo un ardor intenso en su pecho, se daba cuenta de que el momento que tanto había esperado estaba a la vuelta de la esquina. La voz del anciano resonaba, un eco que lo unía con cada miembro de su comunidad. Hoy, hermanos, no solo invocamos un milagro. Hoy, levantamos nuestras esperanzas y damos nuestros miedos a Dios. Él está aquí, dispuesto a abrazar cada carga y transformarlas en bendición. Miguel miró a su alrededor. Las lágrimas de muchos reflejaban una sanación que estaba más allá de lo físico, era un movimiento del alma. El anciano continuó, estén listos. No solo para recibir, sino para actuar en fe. Porque el milagro no siempre llega de la manera que esperamos. A veces, nace del amor compartido, del apoyo mutuo. Y hoy, seremos ese canal. Con esas palabras, Miguel sintió como la certeza se mezclaba con la anticipación. Era un llamado a ser parte de la respuesta. Motivado, se adelantó un paso. Hermanos, dijo, con la voz resonante de quien ha encontrado su propósito. He aprendido que nuestro verdadero milagro está en cómo nos unimos, en cómo creemos juntos. Hagamos de esta comunidad una familia que se levanta. No es solo por mí ni por mi madre. Es por todos nosotros. La multitud comenzó a murmurar, un zumbido de asombro y revuelo. Esa era la conexión que estaban buscando. Miguel sintió que una energía renovada paseaba entre ellos, sus corazones latían al unísono. Las manos se alzaron, y él continuó siendo un portavoz de sus esperanzas. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de ser parte del cambio, del milagro que Dios ha prometido. Unámonos en una oración potente, que salga de lo profundo de nuestro ser. A medida que hablaba, una nueva luz parecía rodear la plaza. Las velas parpadeaban como si reaccionaran a la fe colectiva. La comunidad, unida en un lazo invisible, comenzó a hablar y a compartir sus deseos, sus oraciones. Miguel sintió como la fe de cada uno se convertía en un hilo que tejía una red de amor alrededor de todos ellos, un manto divino que los cubría. Oremos, gritó el anciano, y como un solo ser, la multitud se unió en un clamor ferviente. Las voces resonaron al unísono, un coro poderoso que subía al cielo, llenando el aire con súplicas llenas de fe. En medio de ese albud tono de amor, Miguel sintió la presencia de algo sobrenatural. Era como si sus oraciones se convirtieran en alas que llevaban cada anhelo hasta el corazón de Dios. De repente, un rayo de luz brillante descendió del cielo, iluminando el rostro de cada persona, llenando la plaza de un calor indescriptible. El milagro está aquí, exclamó el anciano, mientras algunos se postraban sobre el suelo, otros levantaban las manos en señal de adoración, dejando que su amor fuera libre. Miguel sintió una paz inquebrantable invadirlo. Hoy, recibimos más que sanación física. Hoy somos renovados, transformados. La unidad en este lugar nos ha mostrado el camino. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no de tristeza, sino de profunda gratitud y alegría. Veía que sus dudas se evaporaban, y con cada oración, las cargas que había llevado, el miedo a perder a su madre, se dispersaban como el humo entre las cenizas. La plaza comenzó a resonar en una vibración intensa. Cada hombre, mujer y niño estaba siendo tocado. Se notó la sanación en los rostros desgastados por el sufrimiento, se dibujaban sonrisas donde antes solo había aflicción. La transformación era evidente. Dentro de Miguel, el amor comenzó a fluir como nunca antes. Eran muchos los que se acercaban a él, abrazándolo, llorando, agradeciendo. Era una ola de amor que lo envolvía y lo llevaba al clímax de la esperanza. Finalmente, el anciano proclamó, hoy, hemos sido testigos de la manifestación de lo divino. Ustedes son el milagro que creímos. Salgan de aquí renovados, con valor y amor. El eco de su voz y el murmullo de júbilo se
unieron en un solo canto de alabanza, y Miguel comprendió que él era un faro en esta comunidad, que cada historia compartida sería una chispa de luz para aquellos que todavía no habían encontrado su camino. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Miguel miró al cielo, agradecido. Su corazón latía con fuerza. Gracias, Señor, susurró, por las vidas que se entrelazan, por la fe que renueva. Hoy, no solo he visto a mi madre renacer en tu luz, sino también a mi comunidad. Que siempre sigamos juntos en este viaje de amor. Entonces, con un renovado espíritu, cesó el murmullo de su interior. Miguel sabía que esto era solo el principio. Nos encontramos en una encrucijada divina. La fe es poderosa, y hoy hemos sido transformados. La respuesta está en nosotros, vamos hacia adelante, juntos, en unidad. Porque el verdadero milagro ocurre cuando decidimos ser luz. ¿Estás listo para compartir esa luz? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos siervos de Dios saben la importancia de apoyar este canal con sus acciones.